Hola, muy bienvenidos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes acá. Estamos muy contentos, agradecidos con el Señor porque nos permite nuevamente dirigirnos a ustedes. Saben, les hemos extrañado. La semana pasada, el viernes pasado, pues no pudimos grabar porque hemos estado enfermos. Pues hay un virus por acá, la gripe. No ha sido fácil. Pero gracias a Dios ya estamos de nuevo. Les hemos extrañado y queremos compartir con ustedes porque la verdad es muy importante para nosotros. Saben que hemos pasado, pues como ustedes han visto, quizás a la gente que nos ve de otros países, Sudamérica, Centroamérica, pues hemos tenido unas tormentas bien fuertes de nieve por este lugar y pues no ha estado muy agradable el tiempo y bueno, y sigue todavía porque el tiempo está bastante frío aquí en Estados Unidos, pero agradecemos al Señor porque nos permite en esta ocasión compartir con ustedes. Y pues, ¿cómo te sientes tú en esta oportunidad? Como siempre digo, agradecida con Dios porque estamos aquí otra vez, ¿verdad? Gracias a ustedes también que están ahí siendo parte de nosotros. Si tú por primera vez nos acompañas, pues bienvenido. Bienvenido, ¿verdad? sí. Que estos temas sean de mucho agrado para ti, para tu familia. Amén. Y como dije, gracias nuevamente porque estás con nosotros, porque Dios ha sido bueno contigo ahí donde tú te encuentras. Amén, sí. Que Dios te bendiga, que esté siempre agarrado de su mano. Y como dijo aquí mi esposo, pues aquí en este lugar hemos estado pasando una época pues de frío. Sí, estamos mucho frío todavía. Mucho frío, pero esa es la naturaleza, la obra de nuestro Dios. Y Exacto. así que no nos podemos quejar. Sí, no, tenemos que recibir lo que viene y bueno, poder sobrellevar la tormenta, ¿no? Entonces, es importante porque a pesar de todo eso vemos la mano de Dios cuidándonos, porque la verdad, incluso tuvimos que dejar un día de trabajo en la semana porque no pudimos trabajar por el mal tiempo, porque pues las calles se ponen feas, la gente también se preocupa y bueno, hay mucha gestión de gente. Y tenemos el privilegio nosotros en este tiempo de que pues las noticias a nosotros nos alertan que cómo va a estar el tiempo para nosotros prepararnos con lo que necesitamos. Exacto, sí, es muy importante eso también. Imagínate que tú no sepas lo que se te avecina, que tú no te puedas preparar para enfrentar algo así. Es muy importante pensar en eso porque tenemos que ver también, ¿no? Y prepararnos, porque es importante estar preparado. A veces cuando viene algo así, a veces uno dice, wow, no tengo, aquí nosotros tenemos que ir a comprar sal, buscar la pala. Saben, a veces tenemos que pensar en todo eso, ¿no? Porque necesitamos sal, necesitamos la pala, que todo esté adecuado, tener comida también, porque cuando pasa todo esto, las tiendas se abarrotan mucho de personas, van, compran y dejan las tiendas vacías. Y entonces cuando uno va a veces, si uno no se da cuenta, dice ya no encuentra nada. Y igualmente a nosotros nos pasó, nos faltaba agua, necesitábamos agua y pues tuvimos que ir a buscar, pero ya no había en ese momento. Pues de lo poquito que había tuvimos que traer. Pero gracias a Dios, Dios siempre provee para nosotros. Dios provee. Y entonces por eso estamos agradecidos. Estoy agradecido contigo porque estás ahí, que puedas tener el mejor cuidado en este momento, en este viernes de preparación que Dios nos ha dado, pues que podamos hacerlo mejor. Y quizás ustedes se preguntarán, ¿y por qué siempre dicen viernes de preparación? Bueno, porque nosotros, mañana sábado es el día que nosotros nos reunimos en nuestra iglesia, así que hoy viernes nosotros preparamos todo lo que necesitamos para mañana estar, ¿verdad? En la iglesia, en adoración a nuestro Dios. Te hacemos la invitación a ti también. Así que, mira, hablando de tormenta, qué preocupación es cuando en un momento de tormenta o cuando llega una tormenta a la vida de nosotros. ¿Sabes? A veces pensamos, ¿no? La noticia por aquí, por allá, que hay que prepararse, viene demasiada nieve o viene un huracán por ahí. Cuando vemos todo eso nos preocupa porque no sabemos qué es lo que viene. Sí. Y mira, en una ocasión hay una historia en la palabra de Dios y eso lo vemos en el libro de San Mateo. Quizás tú ya has escuchado algo de esto, pero queremos decirte que ¿qué haces tú
¿qué haces tú cuando una tormenta llega a tu vida? Puede ser que sea una tormenta de mucha lluvia, puede ser que sea una tormenta de mucha nieve, como nos ha pasado a nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando llega esa tormenta de problemas a tu vida? ¿Qué haces? ¿Cómo tú lo ves? ¿De qué forma tú lo puedes afrontar? A veces nosotros no hayamos qué hacer. Saben, en esta ocasión queremos compartir con ustedes uno de los milagros que Jesús hizo. Y es importante porque Él siempre tiene el cuidado de sus hijos. Y ese momento lo pasó con sus discípulos. La palabra de Dios en el libro de San Mateo, en el capítulo 8 y en el versículo 23, del 23 al 27, nos relata una historia muy bonita y fue uno de los milagros que también Jesús pudo hacer en ese momento y se puede ver la mano de Dios obrando. Aunque a veces nosotros en la vida queremos hacer todo por nosotros mismos, tratamos, luchamos, intentamos y se hace difícil, se hace muy difícil. Así es, y es que vemos en el libro de Mateo, Ajá. en el capítulo 8, del 23 en adelante, y vemos una de las historias más hermosas que podemos leer. Y vemos cómo los discípulos acompañan a Jesús a la barca. Ajá. Y sí, vamos a leerlo mejor, porque en el libro, en este capítulo del versículo 23 en adelante, nos dice que cuando entró él en la barca con sus discípulos, los discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad grande, que las olas cubrían la barca. Pero, ¿qué hacía Jesús? Dice la Biblia que Jesús dormía. Él había tenido un tiempo de predicación, y decidió subir a esa barca con sus discípulos y cruzar hacia el otro lado de ese mar, dice, de Galilea. Entonces, él dice que se va y se recuesta. Sí, Se recuesta y estaba cansado. Sí, como sabemos, pues él, cada vez que él pasaba por un lugar, él hacía milagros y acababa él de pasar por este lugar y acababa de curar al siervo de este cinturón, al leproso. Entonces él, cuando él se va a la barca, él está cansado. Claro, como cualquiera uno de nosotros. Él estaba cansado, exactamente. Tenía que descansar, y eso nos dice a nosotros que nosotros también nos cansamos. Él se cansó y descansó. Exactamente. Tuvo que tomarse un descanso, ¿verdad? ¿Por qué? Pero vemos aquí también que los discípulos lo siguen. ¿Por qué lo siguen? Porque ellos lo conocían. Exactamente, ellos querían estar con él, ellos han visto todo lo que él había hecho, los milagros que eso, incluso él había elegido a estos discípulos para que estuvieran con él. Entonces le dicen, no, pues vamos al otro lado, yo quiero que ustedes me acompañen. Se montan en la barca tranquilos, sabiendo de que todo está en control. Pero ¿qué pasa cuando a veces en la vida llegan dificultades? Porque también no puede ser que el mar, que nosotros en un momento tal vez no estemos en el mar, pero pueda venir una tormenta. Y esa tormenta son los problemas de la vida a veces que vienen a nuestra vida. Y a veces nosotros hacemos lo imposible. Dice la lectura que los discípulos estaban haciendo todo lo imposible ¿saben? Los discípulos eran personas preparadas porque eran pescadores. Ellos eran personas bien capacitadas. Exactamente. O sea, ellos no pienso yo que tenían tanto miedo a andar en el mar, pero en esta ocasión la tormenta era exageradamente para ellos. Pero ellos llevaban con ellos a Jesús. No, pero es que mira, yo te voy a explicar algo. A veces cuesta mucho porque a veces pensamos nosotros que cuando nosotros sabemos hacer algo, nosotros pensamos que todo lo tenemos bajo control. Y eso es lo que pasó con los discípulos en ese momento. Ellos sintieron seguridad de lo que ellos sabían hacer. Porque ellos su vida había sido trabajar, ellos vivían de la pesca. Antes de que Jesús los llamara. Entonces, pensamos que con nuestra fuerza nosotros podemos solucionar. ¿Sabes? Ellos saben que Jesús se había montado con ellos en la barca. Ellos sabían que iba a ir. Pero ven que las olas son demasiado grandes y en lugar de ir donde él estaba,
Él estaba descansando, él no se daba ni cuenta de lo que estaba pasando porque él estaba descansando. Pero vemos... Él lo sabe todo. No, yo sé. Él lo sabe todo y él, porque ellos no hicieron esto al principio, no sé, yo me puedo imaginar esa escena, que si él va con ellos, cuando tú vas con un grupo de personas, pues estás interactuando, pero vemos que él se duerme y entonces hasta que ellos tienen todo esto encima, que el miedo los abruma, es que ellos le hablan a él. Ajá. Y eso a veces pasa contigo y con mi persona, a veces contigo tal vez. Sí, claro. De que a veces nosotros como seres humanos esperamos que la tormenta llegue a nuestra vida para hablarle a él. Quizás lo consultamos con otras personas, Ajá. con cuantas sea, pero el último recurso que dejamos es Cristo Jesús. Y Sí. hasta cuando nosotros ya vemos el problema que está encima de nosotros, entonces recurrimos. Entonces es un ejemplo de cómo los discípulos, hasta que ellos vieron que la tormenta estaba tan fuerte, entonces le llamaron a él. O sea, quizás que en ese momento, como estaban tan metidos en lo que estaba pasando, Sí. tratando de resolver ellos lo que estaba pasando, o sea, como yo te lo mencionaba anteriormente, ellos eran capaces de hacerlo porque ese era su trabajo, ¿no? Por eso él les dice, hombres, Exactamente, ¿por pero qué teméis? exacto, cuando ellos van y lo despiertan y él les dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué se preocupan? Ellos le dicen, Señor, Señor, por favor, ayúdanos, que nos ahogamos, que perecemos. Y es el problema de hoy en día en nuestras vidas, ¿sabes? Hoy, quizás nosotros o quizás tú has tenido dificultades en tu vida y has querido salir adelante tú solo. Y te has olvidado de lo más importante, de lo principal, que es Cristo Jesús. Y lo mismo pasó con estas personas. Siendo estos hombres aquellos que caminaban diariamente con Jesús. Porque ellos eran los acompañantes de él en esa caminata. Miraban los milagros. Y habían visto todos los milagros que él había hecho. Tú los mencionaste, ¿no? Que había sanado al siervo del centurión, al leproso. Ellos habían visto los milagros, ¿no? Pero se olvidaron en ese momento. Pero es que a veces en la vida tendemos a olvidar lo más importante. Porque a veces nos enfocamos nosotros en lo que nosotros pensamos que es lo correcto o pensamos que es lo mejor para nosotros. Y ya venimos ante Jesús cuando ya nosotros ya no podemos. Nosotros lo decimos de esta forma. Venimos a Jesús cuando ya el agua la tenemos. ¿Hasta dónde? Hasta el cuello. Hasta el cuello. Entonces se nos hace a veces difícil. Pero bueno, en esta ocasión, lo que nosotros queremos decirte a ti, que no esperes llegar hasta ese punto. No esperes estar con el agua hasta arriba, hasta el cuello, cuando tú ya no puedes, para poder acordarte que Jesús está a tu lado. Él está a nuestro lado. Exactamente. Está a tu lado. Y a veces Él sí permite que lleguen estas tormentas a nuestra vida, Sí. para que nosotros experimentamos en quién nosotros creemos y cómo está fundada nuestra fe. Exactamente. Porque en este momento los discípulos, aparentemente, ellos sí lo conocían. Habían visto todos los milagros. Sí. Pero cuando llegó esto a su vida, ellos se preocuparon. Y ellos sintió que, por eso les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ajá. Si Exactamente. él iba a su lado. Y ellos, dice, se maravillaron cuando él habló a la naturaleza, al mar que se calmara. Entonces vemos como el Dios de nuestra naturaleza, que la naturaleza le obedece, que es el dueño de lo imposible, que tal vez en este momento estás pasando por una situación difícil y piensas que no hay solución. Dios es el Dios de lo imposible, el que es capaz de darte ese milagro que tú esperas, que tú necesitas. Exactamente, porque sí, en el último versículo del párrafo que tenemos aquí dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese Dios es el cual estamos presentando hoy en día a ti, ¿sabes? Él tiene el poder para ayudarte. Porque no importa la situación, por muy grande o peligrosa o lo que tú estés pasando en tu vida, Él tiene el poder para ayudarte. En ese momento
pudieron ver nuevamente ellos el poder que Jesús tiene sobre todo lo que hay sobre este mundo. Los vientos se calmaron, el mar se apaciguó, estuvo tranquilo como cuando ellos empezaron a navegar. Pero a veces nos toca pasar por dificultades en la vida, ¿sabes? Y es para que nosotros nos acordemos que quién es el que tiene el poder. Y también los discípulos me dan a mí una lección Ajá. de lealtad y compromiso Ok. hacia Jesús, Ujú. ¿verdad? Porque ellos estaban ahí con Él y sabían a dónde ir. Exactamente. Nada más que Dios permitió que eso pasara a ver hasta dónde ellos podían llegar. Porque Jesús estaba descansando y Él se alejó, dice, de la multitud. Ujú. Porque a veces nosotros no podemos estar en comunión con Dios si estamos dentro de la multitud, si estamos en el bullicio. Nosotros tenemos que apartar ese momento para Ok. ir en comunión con mi Padre. Y Ajá. eso fue el ejemplo que Él le estaba dando en ese momento. De que Él tenía que orar a su Padre. Él estaba en comunión con Él, Él estaba cansado. Pero también Él estaba permitiendo que esto pasara para que los discípulos Exactamente, comprendieran que quién es el que tiene el poder. Ahora yo te pregunto a ti que me estás viendo en esta ocasión, ¿cuál es la tormenta que tú estás pasando en tu vida? ¿Cuáles son las dificultades que tú estás pasando? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas y tenemos nuestros problemas, nuestras tormentas en nuestra vida, sea en el hogar, a veces en el trabajo, con los hijos, con los amigos a veces porque te ven mal, o a veces con tu misma pareja, con tu esposa o tu esposo. Pero yo quiero decirte en esta ocasión, queremos decirte a ti en esta ocasión, que Dios tiene el poder para ayudarte. Amén. Que así como calmó en ese momento la tempestad, en ese mar, que ya era ya era prácticamente lo que estaba pasando, era lo último, porque ya los discípulos habían hecho todo. Quizás tú has hecho todo lo posible. Has ido quizás a terapias, has ido a doctores, pero todavía no encuentras tú todavía la respuesta a lo que tú necesitas. Yo quiero decirte a ti que el que tiene la respuesta para ti es Cristo Jesús. Dale la oportunidad nomás. Deja que Él venga a tu vida. No te olvides de Él. No vayas a Él cuando ya tú estás en lo último de tu vida. Jesús estaba durmiendo a un ladito en el barco. Él estaba durmiendo a un ladito en el barco. Y Él dejó que todo pasara para que los discípulos comprendieran que quién era el que estaba al control. ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Quién es el que caminaba con ellos? Exactamente. ¿Quién tiene el control o quién es el que camina contigo? En esta ocasión nosotros queremos decirte que Dios tiene el poder para ayudarte. Por muy difícil que estés pasando en tu vida, en tu hogar, Él tiene el poder para ayudarte. Y es maravilloso pensar y creer en esa compañía que Él nos Exactamente. da. Que cada vez que tú y yo salgamos de nuestro hogar, debemos consultarle a Él, Exacto. orar, Sí. que Él nos acompañe. Y en cualquier dificultad que estemos pasando, ir a Él primero, consultarle a Él. Sí. ¿Verdad? No dejarlo por último, como dijimos al principio. Ujú. ¿Verdad? Sí, nosotros tenemos que tomar esa decisión. La decisión de nosotros es tomar esa decisión de poner siempre a Cristo Jesús de primer lugar en nuestra vida. Sabes, cuando tú experimentes esto en tu vida, tú vas a ver las cosas cómo van a salir. Porque quien va a dirigir tu vida y quien va a ir delante de ti es Cristo Jesús. Y Él es el que tiene el control, Él es el que sabe lo mejor para nosotros. Los discípulos dice que se maravillaron en ese momento. Cuando vieron que Jesús únicamente levantó la mano y le dijo al viento, calla, enmudece. Qué hermoso es nuestro Dios. Amén. Y es maravilloso al ver ese milagro que Dios hace. Y bueno, hemos visto el transcurso al estudiar la Biblia, en los evangelios, podemos ver la cantidad de milagros que Jesús hizo. Y hoy quiere hacer ese milagro también en tu vida. Amén. Pero tienes que darle la oportunidad. Depende de ti. No sé de dónde tú nos estás viendo en este momento. De qué país, sea Sudamérica,
Centroamérica, aquí Norteamérica, o sea, también en Europa, donde tú nos estés viendo. Déjame decirte que Jesús es el que tiene el poder y Él es el que tiene el control de todo lo que pasa aquí en este mundo, a nuestro alrededor. Sí. Estamos viendo tantas cosas hoy, pero Dios siempre está ahí. A veces pensamos que todo se ha terminado para nosotros. No. Él es el único y Él es el que tiene la última palabra, ¿sabes? Amén. Porque a veces nosotros decimos, yo no puedo más, ya he hecho todo lo que está en mis manos, pero no he encontrado la respuesta. En esta ocasión, recuerda, no estás solo, no estás solo. Cristo Jesús ha prometido, porque dice también en sus palabras que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y qué bueno que los discípulos sabían de que el que estaba allí era vida, porque Él le dice, Señor, sálvanos que perecemos. Ajá. Sí, y qué hermoso reconocer que el Dios que tenemos a nuestro lado es la vida, que si Él va a nuestro lado, ¿quién? Exactamente. Nosotros no estamos desamparados. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la honra, la gloria de hacer todas las cosas posibles, lo que para el hombre es imposible. Así que en esta ocasión queremos decirte y queremos dejarte en tu mente, donde tú estés, recuerda, no estás solo. Que aunque tú pienses que Jesús está dormido, no está dormido. No, Él está ahí detrás de ti, al lado tuyo, para ayudarte. Únicamente lo que Él desea es que tú le llames, le hables, le busques, porque Él es el deseo que tiene. Porque Él quiere llamar tu atención. Él quiere que tú seas feliz. Y Él sí permite que pasemos por ciertas cosas para que nuestra fe sea probada. Exactamente. Así que en esta ocasión deseamos que el Señor te bendiga y que estas palabras que hemos compartido con ustedes puedan llegar a tu corazón. Y si estás pasando por esa dificultad, recuerda, no estás solo. Cristo Jesús está a tu lado. Ahí, en ese momento, cuando los discípulos pensaron que ya se morían, Jesús les dijo, ¿qué les pasa? Aquí estoy yo. Y dice, calma. Le dice al mar, calma, enmudece, y todo fue paz y tranquilidad. Y esa es la paz que Dios quiere darte en tu vida. Que Dios te bendiga. Así es, y en este momento pues mi llamado es de que tú dejes entrar en la barca a Cristo Jesús, que es mejor que esté contigo ahí adentro a que tú estés lejos de Él, porque Él siempre nos busca y Él espera que nosotros vengamos a su encuentro. Amén. Así que invítalo a tu casa, invítalo a tu hogar, invítalo a tu familia, a tu matrimonio, con tus hijos, y verás que esa compañía es de gran beneficio para nosotros. Amén. Porque tenemos a quien ir en momentos difíciles. No lo dejemos por último, atendamos a su llamado. Amén. En instancia. Dios les pueda bendecir en esta ocasión. Deseamos que el Señor pueda derramar ricas bendiciones sobre de ustedes y que puedan sentir la paz que únicamente Cristo Jesús la da. Que Dios te bendiga. Y si tienes algún pedido de oración por algo que tú estés pasando, puedes dejarlo ahí en los comentarios. Exactamente. Nosotros nos reunimos en los hogares los miércoles y también los sábados, que es el día de adoración en nuestra iglesia. Así que podemos orar por ti. No, igualmente nosotros oramos también. Personalmente oraremos por ti. Amén. Escríbenos, queremos saber de ti. Dios te bendiga, Dios estará a tu lado. Que la paz de Dios pueda reinar en sus vidas y en sus hogares. Bendiciones. Amén.